Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Leemos, como siempre, las Sagradas Escrituras. Y ahí nos remarca bastante, pues, el propio San Pablo, cuando habla de sus dificultades, de sus naufragios, de sus azotes, de sus apedreamientos, etcétera, 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 reconoce que su fortaleza es prestada y que todo viene de Dios. E incluso cuando le pidió a Dios que apartara esas tentaciones, ese ángel de muerte, pues te basta mi gracia, dijo el Señor. Así que, Señor, tú eres mi roca, dice el Salmo, tú eres nuestra fortaleza, prestada. Tú nos prestas tu fortaleza. Por eso nuestro Padre, en sus enseñanzas acerca de las virtudes, se asientan siempre en el binomio que ya hablábamos antes en la meditación anterior de naturaleza, gracia, humano, sobrenatural. Bueno, porque el propio Cristo es Dios y hombre. Y en el caso de la virtud de la fortaleza, el realismo de San José María sobre la condición humana y la grandeza de Dios, pues ilumina su conclusión de que toda nuestra fortaleza es prestada, de que la fortaleza viene de Dios. La fortaleza, a la luz de la cruz de Cristo, se comprende a la luz de la cruz, porque sin cruz no se entiende la vida del Señor. Y tú dices, bueno, ya sé que cualquier acto que se realizara del propio Cristo es salvífico, sí, es redentor, ya lo sé, pero Cristo toda su vida apunta también a la pasión, muerte y resurrección. Es decir, no es un añadido que ocurre porque los judíos o los príncipes de los judíos y los fariseos se fueron calentando y al final ya ellos provocaron eso, pero no. Dios sabía todo lo que iba a ocurrir y el mismo Cristo lo quiere. Lo quiere cuando aparecen en esta serie de shows escenas en las que Jesús ve a unos crucificados y se pone serio, o por decirlo así, se estremece, es porque él es consciente de lo que va a pasar en su vida. Y de que su vida es un todo. Por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica define la fortaleza como la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Por tanto, no es simplemente una virtud humana, es una virtud sobrenatural. Y añade el Catecismo, la virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Hoy van a ser canonizados una serie de personas en Roma, y entre ellas hay varios mártires. Mártires que fueron martirizados en Damasco, Siria, pero no hace 2000 años, sino hace 200 años, menos de 200 años, 150. Pues fueron martirizados por el simple hecho y ellos fueron fuertes en la persecución. Por eso, Señor, te pedimos que nos hagas ver la importancia de esas virtudes cardinales en las que se apoyan las demás
que son don de la gracia. La fortaleza como don, se distingue de la virtud, en que la primera no procede de nuestro esfuerzo ayudado por la gracia, sino de la acción del Espíritu Santo, dice otro autor espiritual conocido y también un poco macizo en sus libros, Tanqueray. Dice, la fortaleza como don se distingue de la virtud, en que la primera no procede de nuestro esfuerzo, sino de la acción del Espíritu Santo, que se apodera del alma y le comunica un dominio especial sobre las potencias interiores y las dificultades de fuera. Un dominio especial. Bueno, pues sobre la memoria, sobre si quieres, el miedo o el temor, o si quieres, la fortaleza, las virtudes humanas, o la fortaleza o la virtud humana de los apetitos sensibles, potencias interiores, y después por las dificultades de fuera. Cuando fue la canonización de San José María, esto lo contaba alguien en México, cuando fue la canonización de San José María, fueron un grupo de voluntarias y voluntarios de todo el mundo para ayudar a mantener el orden durante todos los eventos que con motivo de esta habría. A lo mejor alguno de vosotros, iba a decir de ustedes, siguiendo México, alguno de vosotros participasteis en este tema de voluntariado. Yo recuerdo cómo fui con un autobús de chavales, algunos seminaristas, otros no, y algún cura. A las voluntarias, continúa la anécdota de México, se las llevaron a un albergue en donde no tenían agua caliente y tenían que bañarse a las 5 de la mañana con agua fría. Una de ellas, a la hora de estar formadas haciendo cola para bañarse, muy típico de hablar de México, bañarse, se ponía a cantar y a bailar al mismo tiempo, que las animaba a todas porque decía, ¡qué padre! Eso es una expresión muy mexicana, ¡qué padre! ¡Qué cosa más buena! ¡Agua fría! Bueno, te cuento esto, que ya digo, es una anécdota mexicana, bueno, y además conociendo cómo son los mexicanos, es decir, que algunos de ellos son bastante señoritos, mucho más que aquí, es decir, son más fresas, que se dice allí. Pues bueno, el agua fría no creo que le encantara. Pero, bueno, hay que sobreponerse a las dificultades, humanamente, pero sobre todo también sobrenaturalmente. Por eso nuestro Padre enseña que la fortaleza nace y se apoya en la fe sobrenatural, en la confianza en Dios y en la luz que el mensaje cristiano arroja sobre la existencia. Cuando antiguamente se hablaba de fortaleza, en algunos ámbitos esa fortaleza era una especie como de exigencia personal, ¿no? De la persona austera, iba a decir un poco pelagiana o semipelagiana. Una persona que ante el mundo se mostraba como una persona ascética, una persona exigente, una persona... Pero detrás de todo eso, casi siempre, por no decir siempre, está el orgullo. El orgullo. Y el orgullo hace estragos en la vida espiritual. Por lo tanto, esas personas, más que tener vida espiritual, lo que tenían era, pues no sé, un voluntarismo, una exigencia, pues eso, para demostrar que ellos valían, que ellos eran auténticos. Alguien decía el otro día que eso de que la confirmación hace soldados y apóstoles de Cristo, que eso es que ya está superado. Está superado. ¿Soldados de qué? ¿Apóstoles de qué? ¿Fuerza de qué? Lo decían, vamos, la prensa lo estuve leyendo y no digo quién. Por el contrario, leí la publicación de un libro que acaba de publicar un profesor de la Universidad Gregoriana, y por tanto, bueno, en este caso un jesuita además, que ha publicado un libro sobre el bautismo. Y sorprendentemente dice la doctrina correcta de la Iglesia. Y además lo remacha. Y lo ha publicado este año. Y dice claramente, a ver, cuando una persona es creada es una criatura de Dios. Pero cuando es bautizada es hija de Dios. Punto. No, todos somos hijos de Dios. Momento.
Un momentito. Criatura de Dios, hijo de Dios. Y lo dice con claridad. El bautismo es fundamental. Y lo dice él. Me hizo gracia porque me dio alegría porque era un profesor de la gregoriana y jesuita. Bueno, y la prensa lo remachaban además, diciendo, fijaros bien, ha publicado este hombre tal, y además siendo así. Bueno, por tanto, como dice nuestro padre en Surco, esta ha sido la gran revolución cristiana. Convertir el dolor en sufrimiento fecundo, hacer de un mal un bien. Y añade en Surco, hemos despojado al diablo de esa arma y con ella conquistamos la eternidad. Que no estamos aquí conquistando la ciudad terrena, como compara San Agustín, sino la ciudad celestial. Que no estamos hablando de cosas humanas, todo muy bonito, todo muy agradable, todo muy de color de rosa, todo palmaditas en la espalda, como decía el anterior presidente de México, menos balazos y más abrazos. ¿Qué ha pasado? Pues que la violencia en esos 6 años ha crecido de sobremanera. Claro. Bueno, el cristiano no teme sufrir, porque Cristo en la cruz nos ha redimido en el sufrimiento y lo ha convertido en instrumento de corredención. Al vencer el dolor, Cristo invita a tomar la cruz para seguirle. Y por eso nuestro Padre lo decía, siguiendo los pasos del Maestro, ¿podré quejarme si encuentro por compañero de camino al sufrimiento? Siguiendo los pasos de Cristo. Bueno, si sigo los pasos de un político, de un magnate, de un, pues no sé, de un ideólogo, de un, pues no sé, Instagramer, estos, pues entonces lo único que consigo es quejarme ante el sufrimiento y escapar del sufrimiento, cosa que no es verdad, porque no se puede escapar. Aquí nos morimos todos, los creyentes y los no creyentes, y sufrimos todos, porque la COVID, como dicen, la COVID, pues todos, unos y otros. Por eso hemos de considerar que en la vida cristiana, y es bonito contemplarlo, pues en el matrimonio cristiano. Como en el matrimonio cristiano las personas saben vencer por encima de ellos mismos, de sus egoísmos, pues la vida de los hijos. Y dedicarse a eso, a tener una familia cristiana. A saber que si alguien le puede preguntar al hijo, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? Pues la respuesta que le dio Jesús a María y a José fue, ¿no sabíais que yo estaba en las cosas de mi Padre? ¿No sabéis que debéis estar vosotros, padre y madre, en las cosas de Dios? Que son vuestros hijos, que es vuestro matrimonio, que es vuestra fidelidad. Uy, la palabra fidelidad la podemos aparcar un tiempo, En cambio, yo recuerdo siempre lo que San José María quiso grabar en el dintel de la puerta de la habitación del Beato Álvaro del Portillo. Vir fidelis multum laudabitur. El varón fiel será muy alabado. Por desgracia hoy día se alaba al traidor, al egoísta, al que va triunfando a base de los demás, etcétera, etcétera. Por eso, en la predicación, San José María animaba a crecer en fortaleza, que es inseparable de crecer en vida de oración, de mirar a Cristo, de ser contemplativos. Por eso, hablando de la devoción del Vía Crucis, tan importante, ¿verdad?, para encontrar así fortaleza. Que me ha venido a la mente que cuando estuve celebrando misa en mi antiguo colegio, quise celebrar, para mi promoción, quise celebrar en la capilla del colegio, donde yo recuerdo de pequeño, pues hacer el Vía Crucis en Cuaresma. Vamos, de pequeño quiere decir 11, 12 años, 13 años, no sé. Y como iba un chico que nunca me dejaban a mí llevar la cruz y 2 con 2 cirios. Bueno, lo que hacemos en el Prado también en Cuaresma. Y en cambio, cuando intenté celebrar misa allí, para mi promoción, me dijeron, no, es que está ocupada toda por los pasos de Semana Santa.
y por tanto de la cofradía, con lo cual pues no se puede utilizar la capilla, y era julio. Hombre, los pasos de Semana Santa podían guardarlo en otro sitio, ¿no? Y sobre todo el Vía Crucis, ¿quién lo hace? El Vía Crucis, dice San José María, esta sí que es devoción recia y jugosa. Ojalá te habitúes a repasar esos 14 puntos de la pasión y muerte del Señor los viernes. Yo te aseguro que sacarás fortaleza para toda la semana. Y hoy día, pues se ven a niños en el Prado haciendo el Vía Crucis, con ese Vía Crucis plastificado que puse ahí en el oratorio, que es más pequeño, es más corto, pero van recorriendo las estaciones. Y lo suelen hacerlo los viernes, como ellos saben, para sacar un alma del purgatorio, dando indulgencia plenaria. Pues nuestro Padre habla de eso en camino. Ojalá te habitúes a repasar esos 14 puntos, los viernes, dice él. Pues una condición indispensable para ser fuerte, como predicaba San Pablo, es el convencimiento de la propia debilidad. Reconoce humildemente tu flaqueza, dice Camino, para poder decir con el apóstol, cum enim infirmor, tum potes sum, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor, que no nos apoyemos en nuestro modo de hacer las cosas, en nuestras capacidades, en nuestros talentos, sino en tu fortaleza, Señor. Y por tanto, que la alimentemos en la oración. Que sea la oración donde hablemos contigo de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Y que dejemos clara nuestra conciencia. Porque a veces, tú sabes, Señor, que me justifico con los defectos de los demás, me justifico con el ambiente, me justifico con que los tiempos van cambiando, me justifico con lo que sea. Y en conciencia me estoy engañando. Porque uno puede justificar la conciencia y puede doblar la conciencia. Hay que actuar en conciencia. Claro está. Pero uno se puede justificar. Está a punto de decir una cosa real que está ocurriendo esta semana, pero no voy a decirla. Porque afecta a una persona de la Iglesia conocida en el mundo, no conocida por... No me refiero al Papa, evidentemente, pero no quiero decirla. Bien, hay que ser fuerte también a la hora de controlar la lengua. La experiencia repetida de nuestras caídas nos conduce precisamente a buscar la fortaleza solo en el Señor, haciéndonos pequeños por la humildad. Reza, seguro con el salmista, lees en Forja. Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, confío en ti. Son las palabras que hemos leído antes en Camino y ahora en Forja. Y añade Forja, te garantizo que Él te preservará de las insidias del demonio meridiano. En las tentaciones y en las caídas, cuando la edad, meridiano, se refiere a eso, al meridiano, cuando la edad y las virtudes tendrían que ser maduras, cuando deberías saber de memoria que solo Él es la fortaleza. Sí, que nosotros también tenemos tentaciones y caídas, aunque ya hemos pasado incluso algunos en meridiano, y estamos avanzando ya a, pues no solamente el meridiano, sino estamos avanzando más arriba, del Ecuador y al trópico de Cáncer y un poquito más arriba, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya estamos pasando edades, y entonces, pero también tendremos tentaciones, y tendremos caídas. Señor, que no nos dejemos engañar, que no nos justifiquemos nuestra conciencia, que abramos, y que cuando vengan esas tentaciones y esas caídas, pensemos, pues, Señor, yo soy muy poca cosa. Es normal que si te dejo de lado, pues meta la pata. Es normal que te abandone, que te dé la espalda y después que me justifique. Como esa anécdota que siempre se cuenta de una empresa comercial propagó un prospecto estimulante en el que animaba al lector a promocionarse en el terreno cultural. Y decía 6 normas acompañadas cada una de un dibujo. Primera norma, espere sentado su oportunidad. Segunda, comente su mala suerte con los demás. Tercera, no se esfuerce por conseguir nuevos conocimientos. Cuarta,
Laméntese de que los tiempos están muy difíciles. Quinta, obstínese en que sin recomendaciones no se logra nada. Y sexta, confíe y aguarde a que vengan tiempos mejores. Esta anécdota se ha ido yo a contar me parece a mí, a uno que fue ordenado conmigo, don Jesús, que entonces la contaba en la convivencia de ordenación, cuando estábamos ya preparando para la ordenación, ya era diácono, y contaba anécdotas de uno de los asistentes, que era José Antonio Galera, que estaba presente allí, y le decía después, oye, puedes contar las anécdotas que quieras a meditaciones, que recoge de mis libros, pues por lo menos cítame, ¿no? Pues en ese libro suyo de Sinceridad y Fortaleza, José Antonio Galera, hace muchos años, como mínimo 50, contaba esta anécdota. No nos engañemos, no nos justifiquemos, no lamentemos. Señor, que sepamos acudir a ti, al trato contigo, a la oración, consciente de la fidelidad. Eso que te decía antes, de la fidelidad en el matrimonio, la fidelidad en la vida. Ser fieles, que viene de fe, que viene de filiación divina, porque somos hijos de Dios. Lo decía antes con ese libro sobre el bautismo, ¿no? Hijos de Dios. Y también se apoya en la fraternidad, porque por una parte la filiación divina, que soy hijo de Dios, no solo criatura de Dios, sino hijo de Dios. Y en segundo lugar, la fraternidad, porque la caridad cristiana es refugio para encontrar fuerza en la fatiga del caminante. Lo escribe así San José María en Forja. Si sabes querer a los demás y difundes ese cariño, caridad de Cristo, fina, delicada, entre todos os apoyaréis unos a otros. Y el que vaya a caer se sentirá sostenido y urgido con esa fortaleza fraterna para ser fiel a Dios, fidelidad. Nosotros, los demás nos prestan, ¿cuántas veces? Miramos para atrás en nuestra vida, en estos años que llevamos sirviendo a Dios, siguiendo a Cristo, y pensamos, bueno, Señor, menos mal que estas personas y este otro y este de más allá pasó por encima de mis defectos e incluso de mis rebeldías, vamos a decirlo así, y me ayudaron. Pues sí. Señor, que no me deje yo, pues que no me olvide del pasado, de las cosas que me han ayudado y las necesarias para el futuro. Que no debemos estar solos, que necesitamos el apoyo, la ayuda. Como ya decíamos antes, a José María, de acuerdo con la luz que recibió para iluminar la grandeza de la vida ordinaria, habla, glosa con amplitud el sentido de la fortaleza en el vivir diario. Y en una homilía suya, durante la Cuaresma, con la conversión de los hijos de Dios, que está en escrito que pasa, dice: el cristiano es realista, con un realismo sobrenatural y humano. No es un utópico, no es un idealista, es realista, que advierte todos los matices de la vida, el dolor y la alegría, el sufrimiento propio y el ajeno, la certeza y la perplejidad, la generosidad y la tendencia al egoísmo. El cristiano conoce todo y se enfrenta con todo, lleno de entereza humana y de la fortaleza que recibe de Dios. Qué buen resumen para nuestra vida de lo que estamos además saliendo en la meditación, ¿no? Es un resumen precioso de cómo, pero eso no es fruto de sus estudios y de su, pues no sé, que ha estado haciendo una cantidad de apuntes y ha estado escribiendo y como ha leído mucho y ha estudiado mucho y tiene el don de palabra, pues además, no, es fruto de su oración, es fruto de su oración. ¿Cómo sabemos cómo nuestro Padre se pasó horas y horas rezando? Bueno, y si quieres, me paso también a San Juan Pablo II, esas oraciones que solía ser tumbado en la capilla, y se pasaba la noche entera rezando. Fruto de esa oración, pues viene por una fortaleza en su vida y sobre todo esa claridad en su predicación,
esa claridad en su vida de testimonio. Por eso, Señor, que yo sepa también poner en mi oración y en mi constancia en la oración y de perseverancia en la oración y mi tozudez en la oración para vencer todo tipo de excusas, de actividad, de trabajo, de tiempo, lo que sea, pues poner oración. Dice Forja, prueba evidente de tibieza es la falta de tozudez sobrenatural, de fortaleza para perseverar en el trabajo, para no parar hasta poner la última piedra. Pues sí, poner la última piedra. La vida da muchas vueltas, ¿verdad? Y Dios se encuentra con la gente cuando menos se lo espera. Esta mujer, Ernestina de Champurcí, escritora y mujer de un gran poeta, que pues después de la Guerra Civil Española pues emigraron a México, se exiliaron a México por la ideología de su marido, etc. Entonces se fueron a México y allí fue una segunda patria. Y a esa mujer conoce un día a Guadalupe Ortiz de Landázuri y comienza a frecuentar el primer centro de la obra de aquel país. Y ella va describiendo, mejor dicho, su experiencia interior. Claro, ella también escribe poesía. De hecho, San José María la animó a escribir poesía. Dice, un camino suave que se abre lentamente y que es distinto a todos los caminos entrevistos hasta entonces. Y Dios, sobre todo, que es lo que yo andaba buscando hacía años y a tientas y sin saberlo. Y le escribe ella, porque conoce a San José María, ese viaje en el que se habló de poesía, de aquella poesía mía a la que estaba a punto de renunciar y que se me presentó al contrario como una meta importante, porque el Padre tenía el don de aclarar las sombras y de hacer sencillo lo que se nos hacía incompatible y complicado. Y por eso San José María le escribió, le decía, no dejes de escribir nunca, en cualquier papel, en cualquier momento. Y aquella mujer fue entreviendo ese camino difícil, pero donde Dios estaba presente y donde Dios le iba llevando. A veces perdemos un poco la vista. Y por eso nuestro Padre le decía, tus versos son muy buenos y sirven para hacer oración. Yo recomiendo el Via Crucis que escribió ella. Vamos a considerar esa fidelidad, esa serenidad, esa paciencia, esa fortaleza y esa intransigencia en la doctrina y esa caridad con las personas. Conscientes de que, bueno, pues, hombre, todos tenemos defectos, ¿no? Y a todos nos cuestan las cosas. Y hay que ser intransigente con uno mismo, pero paciente, comprensivo con los demás, siempre. Acudiendo a la Virgen, claro, porque la Virgen es nuestra Madre, que ya nos acompaña. Estoy acabando ya, un segundo que me he perdido. Recidumbre de María. En medio de la pobreza de Belén, al pie de la cruz, a lo largo de toda su vida. La Virgen. El apóstol San Gabriel le anunció a ella que iba a ser la Madre de Dios. San Gabriel, el patrón también de la labor apostólica con personas vitales muy variadas, muchas de ellas llamadas al matrimonio. Le pedimos también ayuda a San Gabriel para que le conserves ese matrimonio fiel, esa fidelidad y esa fortaleza y ese camino de santidad en el matrimonio de los casados. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.